Hello everybody, bienvenidos a un nuevo video de Enduro K7. En este caso vamos a ver, según nuestra propia experiencia, cuál es el top 10 de modificaciones a hacerle a una moto de las llamadas de doble propósito para hacer enduro recreativo. Aclaración importante, antes de cualquier modificación que vayamos a hacer en la moto, lo primero que tenemos que hacer es contar con el equipo de seguridad adecuado. Esto es primordial si nos queremos dedicar a esto que tanto nos gusta, que es el enduro. Otra cosa a tener en cuenta es que todas las modificaciones de las que hablemos aquí, o cualquiera de estas modificaciones, probablemente haga que perdamos la garantía de nuestras motos si es que todavía la tenemos. ¿Ok? Bien, las modificaciones que vamos a nombrar en este video van en orden de lo que nosotros consideramos como más importante, es decir, la primera que vamos a nombrar es la que a nuestro criterio sería la más importante de todas, ¿sí? Bien, ahora que aclaramos todo, vamos a la modificación número 1, cubiertas con tacos, ¿sí? Acá pueden ver una imagen para los que no tengan idea y déjenme que les explique de forma gráfica la diferencia entre tener y no unas buenas cubiertas con tacos. No tracciona más. Imagínense, más allá de la seguridad o de la inseguridad que nos puede dar unas cubiertas sin taco, imagínense estar luchando así todo un día o estar luchando así 50, 80, 100 kilómetros. Es un tema para tenerlo en cuenta, más allá de nosotros, de los que nos acompañan y nos tienen que ayudar todo el tiempo y suplir de alguna manera la falta de tacos. Les puedo asegurar que es agotador, repito, más allá de la seguridad, que no es un tema menor. La segunda modificación de la que vamos a hablar son los manubrios elevados o los elevadores de manubrio, y estos son importantes por varias razones, pero la principal es que nos va a permitir, o nos debería permitir, poder manejar con mayor comodidad de la moto estando parado, que es algo fundamental cuando uno hace enduro. Esto es lo principal, ¿sí? Tiene que ser lo suficientemente alto como para que podamos manejar la moto de pie, ¿sí? Lo más cómodos posibles. Otra ventaja que tienen estos manubrios que se suelen colocar es que son más anchos, lo que nos permite poder hacer una mayor palanca, digamos, y poder cambiar de dirección con más facilidad. Y por último, la dureza. Los manubrios que vienen de fábrica a la primera caída se doblan, y estos manubrios especiales suelen ser más rígidos que los manubrios comunes, así que por ese motivo el manubrio lo ponemos en segundo lugar, pero principalmente porque nos va a permitir poder manejar la moto parado, que es vital en la conducción de enduro. Tercera modificación, y otra modificación que a mi entender es fundamental, es la corona. Poner una corona más grande, lo que nos va a permitir, con la misma moto, con la misma potencia, sin modificar nada, nos va a permitir tener una reacción mucho mayor. Algo muy importante a la hora de tener que saltar algún obstáculo. Me refiero, y no a saltar como un salto, sino por ejemplo a esquivar con la rueda delantera un palo, un pozo, ¿sí? La reacción en el enduro es vital. Muchas de las dificultades que nos presenta el camino se salvan levantando un poco o descomprimiendo un poco la rueda delantera. Para eso una corona más grande nos ayuda mucho, y acá podríamos escribir un libro en
en qué corona es la más adecuada. La realidad es que si estamos hablando de que la moto se va a utilizar únicamente para enduro, podría ir perfectamente una corona de 48 dientes atrás. Recordemos que originales Tornado XTZ vienen de 38-40. Un 48-50 podría ser para si es únicamente para hacer enduro, porque esto nos va a dar más reacción, pero nos va a quitar velocidad final. ¿Sí? Si la usamos únicamente para hacer enduro, podemos penalizar un poco la velocidad final en pos de mejorar mucho la salida de abajo. Ahora, si la moto la vamos a usar para uso mixto o tenemos que hacer mucha autopista para llegar a los lugares a donde vamos a hacer enduro, ahí hay que empezar a bajar el número de dientes para no perder tanta velocidad final o para no ir tan envueltado en el viaje por asfalto. Un número que podría ir bien es 45 dientes. Nos va a dar una reacción interesante, pero no nos va a matar tanto a la hora de tener que viajar por asfalto. Sí, eso hay que probar, cada uno ver qué es lo que más le conviene. Modificación número 4 son las famosas válvulas para la suspensión delantera. Sí, para que no rebote tanto la suspensión delantera, se pueden conseguir por un precio bastante bajo unas válvulas que supuestamente lo que hacen es justamente evitar ese rebote. Es decir, cuando la moto rebota, cuando la suspensión rebota, la rueda se despega del piso, y todo el tiempo que la rueda no está pegada al piso, no tiene tracción si es la trasera o no tiene agarre si es la delantera. Entonces hay que evitar lo más que se pueda el despegue del piso de la rueda. Sí. Amén de que también nos va a servir para endurecer un poco la suspensión si es que lo necesitamos. Entonces nos puede llegar o nos va a ayudar en realidad a salvar situaciones que de otro modo serían más peligrosas o terminarían más probablemente en una caída. Modificación número 5 es colocar unas manijas cortas. Sí, acá hay dos tipos. Las mejores son las que son regulables, que eso nos va a permitir una mayor comodidad de acuerdo a cómo sean nuestras manos, digamos. Se pueden regular que quede más abierta, más cerrada. Sí, pero lo importante, hay otras que no son regulables, que son las más comunes. Lo importante de esto, de las manijas cortas, es que nos va a salvar a la hora de una caída de que no se rompan, porque va a golpear la punta del manubrio y no va a golpear tanto la punta de la manija. Entonces pareciera una tontería, pero romper una manija probablemente signifique que se termine una salida. Entonces con esto nos salvamos. Número 6. Otra modificación muy recomendable es el cubrepuño. Cubrepuño con alma de aluminio. ¿Por qué? Por el mismo motivo. Para empezar nos va a salvar de una caída. Nos va a salvar las manijas, digamos, en una caída. Otra cosa por las que se recomienda poner un cubrepuño con alma de aluminio es porque nos va a salvar en muchísimos casos de golpes en las manos, golpes con rama, espinas, ¿sí? Nos va a salvar de no tocar las manijas contra alguna rama y que se nos frene la moto o que deje de acelerar porque se apretó el embrague. Nos va a venir muy bien por ese lado. Algunos dicen que es peligroso porque se pueden enganchar las manos
adentro del cubre puño en una caída, en una maniobra y nos podemos lastimar. Bueno, hay algunas, para ese caso hay algunas que vienen con alma de aluminio pero no son cerradas, entonces estimo que en ese caso deben ser menos peligrosas por ese lado. Podrían probar algunas de esas, pero es algo muy importante, nos va a salvar mucho las manos, sobre todo. Las manijas y las manos nos va a salvar mucho esto. Modificación número 7. Sería recomendable hacer es poner un cubrecárter. Depende del terreno en el que andemos, puede ser bastante común que nos golpeen piedras y algún tipo o ramas o cosas por el estilo, y es recomendable poner un cubrecárter para proteger el motor, ¿sí? Recordemos que partir un block es algo bastante complicado de solucionar, y un cubrecárter es relativamente barato y nos puede salvar muchísimas veces. Modificación número 8 tiene que ver mucho con la comodidad, es colocar unos pedalines anchos. Esto lo que nos va a permitir principalmente es manejar más cómodos estando parados, cosa que es vital en la práctica del enduro. Por lo tanto, es muy recomendable cambiar los pedalines por unos pedalines anchos. Vamos a ir estando parados mucho mejor, nos va a permitir manejar mejor estando parados, que es lo que deberíamos hacer en la mayor parte del tiempo. Y estando sentados no penaliza tanto. Incluso si la moto la usamos para un uso mixto, no vamos a tener mayores problemas a la hora de manejar en ciudad ni nada de eso. Puede llegar a molestar un poquito, que sean un poco más grandes, pero es muy poca cosa. Modificación número 9. Quizás tendríamos que haberlo puesto antes, porque es de vital importancia. Es un filtro, poner un filtro de goma espuma lavable. Porque piensen que los filtros que vienen, los filtros que no son de goma espuma, que son de papel, vienen preparados principalmente para andar en ciudad, pero nosotros vamos a hacer mucha tierra y muchas veces en una caravana de 6-8 motos se levanta mucha tierra y vamos en el pelotón comiendo tierra como locos. Así como nosotros comemos tierra, la moto también, ¿sí? Mucho barro, muchas veces entramos en el barro, salta agua, mucha. ¿Okay? Eso puede ir a parar al filtro. Entonces es muy importante que tengamos un filtro que se pueda lavar, ¿sí? Y que lo mantengamos en las condiciones adecuadas, es decir, no sé si todas las salidas, pero cada 2-3 salidas por lo menos revisar el filtro y lavarlo si hace falta y engrasarlo. Si bien el de XTZ tiene filtro, de goma espuma, poner uno de alto flujo de competición ayuda mucho. Nos va a permitir poder lavarlo, y segundo que además la reacción que tanto necesitamos para poder esquivar con éxito algún obstáculo aumenta. Es mucha mejor reacción con el filtro de goma espuma de alto flujo que con el filtro original. Entonces nos va a ayudar por dos lados. Bien, llegamos a la última de las modificaciones del top 10. Lo dejamos al final, quizás por su costo, quizás porque el aporte que hace en relación al costo que tiene no es tan importante a nuestro criterio, pero no podía quedar afuera, ¿sí?, el escape deportivo. Y acá hay dos cuestiones, pero la principal, digamos, lo que seguro innegablemente aporta el escape deportivo, seguro, innegablemente aporta, es la pérdida de peso.
Es decir, el escape original ronda los 7 kilos aproximadamente de peso en general, y el escape deportivo debe andar en los 3-4, con lo cual estamos bajando 3 kilos y medio de peso, que es muchísimo. Reducir el peso, o sea, el principal problema que tienen las motos de uso on-off es el peso. Entonces, reducir el peso es una cuestión muy importante. Entonces, lo primero y principal es reducción de peso. Lo primero que se gana al poner un escape deportivo. Y luego de esto se puede hablar más o menos de ganancia en potencia o en reacción principalmente, que nos va a ayudar también a sortear obstáculos como por ejemplo la corona. Esto es muy relativo, puede ser de 0 a algo significativo de acuerdo a quien lo diga. En realidad para mí en lo personal se gana, pero no lo que debería por lo que salen los escapes deportivos hoy en día, ¿sí? Pero bueno, se gana un poco de reacción, entonces esto nos va a ayudar también. Pero lo que sí es innegable es la pérdida de peso. Y después está al lado el tema del ruido, que solo aporta al disfrute, digamos, de cada uno. Pero bueno, es una modificación que también queríamos meterla dentro del top 10. Bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó, like, suscribir, compartinos. ¿Sí? Si no te gustó, decinos por qué. Nos faltaron cosas, ponelo en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Guarda, guarda.